Los osos polares tienen piel negra bajo su pelaje blanco. Aunque su pelaje parece blanco, en realidad está compuesto por pelos huecos y translúcidos que reflejan la luz, dándoles su apariencia distintiva. Bajo ese pelaje, su piel es completamente negra, lo que les ayuda a absorber y retener el calor en las frías temperaturas del Ártico. Este diseño natural los mantiene aislados y protegidos en uno de los climas más extremos del planeta. Las ardillas plantan miles de árboles accidentalmente. Al enterrar semillas y frutos secos, las ardillas desempeñan un papel crucial en los ecosistemas. Muchas de las semillas que entierran no son recuperadas, lo que permite que germinen y se conviertan en árboles. Este comportamiento, aunque instintivo, beneficia enormemente al medio ambiente al promover la regeneración forestal y la biodiversidad en los bosques. El corazón del camarón está en su cabeza. Los camarones tienen un sistema circulatorio abierto y su corazón se encuentra ubicado en la cabeza. Además, estos crustáceos poseen su cerebro justo detrás del corazón, dentro de un caparazón rígido. Lo curioso es que su corazón bombea hemolinfa en lugar de sangre, un fluido que contiene cobre en vez de hierro, lo que le da un color azul. Esta posición tan peculiar del corazón se debe a la anatomía compacta del camarón, diseñada para proteger sus órganos vitales. Los delfines tienen nombres propios. Los delfines se llaman entre ellos usando silbidos únicos. Cada individuo desarrolla un silbido característico que funciona como su nombre desde que son pequeños. Esto les permite reconocerse y comunicarse de manera efectiva, incluso en grupos grandes o cuando están separados. Los científicos han descubierto que los delfines recuerdan estos sonidos durante años, lo que indica una memoria impresionante. Este nivel de inteligencia social es comparable al de los grandes simios y humanos. Los gatos ronronean para curarse a sí mismos. El ronroneo de los gatos no solo expresa felicidad, sino que también tiene propiedades curativas. Las vibraciones generadas por el ronroneo, que oscilan entre 25 y 150 hercios, pueden ayudar a reducir el estrés, curar heridas y fortalecer sus huesos. Las jirafas tienen el corazón más fuerte entre los mamíferos terrestres. Para bombear sangre a su cerebro, el corazón de una jirafa debe generar una presión sanguínea increíblemente alta. Este órgano puede pesar hasta 11 kilogramos y es un verdadero motor de resistencia que asegura su supervivencia en la sabana africana. Los armadillos siempre tienen crías idénticas. Cuando una hembra de armadillo da a luz, siempre tiene un grupo de 4 crías genéticamente idénticas. Este fenómeno ocurre porque el óvulo fertilizado se divide en 4 embriones separados, lo que da lugar a un cuarteto de gemelos idénticos. Este es un rasgo único en el reino animal. Las vacas tienen un rango de visión casi de 360 grados. Debido a la posición lateral de sus ojos, las vacas pueden detectar movimientos y peligros desde casi cualquier ángulo, excepto directamente detrás de ellas. Esto les permite estar alertas ante posibles depredadores mientras pastan. Sin embargo, su visión es dicromática, lo que significa que solo pueden distinguir ciertos colores como el azul y el verde. Los búhos tienen visión nocturna perfecta. Los ojos de los búhos están diseñados para captar la mínima luz disponible, lo que les permite cazar eficientemente en la oscuridad. Aunque no pueden mover sus ojos, compensan girando su cabeza hasta 270 grados. Este sistema visual avanzado los convierte en depredadores excepcionales durante la noche. Las estrellas de mar no tienen cerebro ni sangre. En lugar de un cerebro, las estrellas de mar poseen un sistema nervioso centralizado que les permite coordinar sus movimientos. En cuanto a la sangre, estas criaturas marinas utilizan agua de mar bombeada a través de su sistema vascular para transportar nutrientes y oxígeno, lo que las hace únicas en el reino animal. Los cuy tienen personalidades únicas. Cada cuy desarrolla una personalidad propia que puede variar desde ser tímido hasta muy sociable. Además, tienen un sistema de comunicación complejo compuesto por diferentes sonidos, como chillidos y ronroneos, para expresar sus emociones o necesidades. Este nivel de sociabilidad los hace excelentes mascotas y animales fascinantes de observar. Los caracoles pueden dormir hasta 3 años. En condiciones adversas, como la falta de humedad,
Los caracoles tienen la capacidad de entrar en un estado de hibernación o estivación prolongada. Durante este tiempo, reducen al mínimo sus funciones vitales, lo que les permite sobrevivir largos periodos sin comida ni agua, esperando a que las condiciones sean más favorables. Los pingüinos tienen rodillas escondidas. Aunque no lo parezca, los pingüinos poseen rodillas que están ocultas dentro de su plumaje denso. Su estructura ósea incluye un fémur, una rodilla y una tibia, pero estas no son visibles debido a la forma compacta de su cuerpo. Esto les ayuda a mantener el calor en climas extremos y a moverse con eficiencia en el agua. Los loros entienden conceptos básicos de causa y efecto. Los loros, especialmente los grises africanos, son conocidos por su inteligencia y capacidad de aprendizaje. No solo pueden imitar sonidos o palabras, sino que también comprenden conceptos simples como tamaños, colores y cantidades. Algunos, como el famoso loro Alex, han demostrado habilidades cognitivas avanzadas al relacionar palabras con objetos específicos y resolver problemas, lo que los sitúa a la altura de los primates en términos de inteligencia. Las ratas pueden reírse. Aunque pueda parecer sorprendente, las ratas emiten sonidos de alta frecuencia similares a una risa cuando están jugando o cuando se les hace cosquillas. Estos sonidos, que no son audibles para los humanos sin equipos especializados, están asociados con momentos de alegría. Este descubrimiento ha cambiado la percepción de estos roedores, mostrando que también experimentan emociones positivas. Los leones marinos tienen ritmo. A diferencia de la mayoría de los animales, los leones marinos pueden sincronizar sus movimientos con un ritmo musical, algo que se creía exclusivo de los humanos y algunas aves. Esto se observó en estudios donde leones marinos respondían a estímulos musicales moviéndose al compás, lo que sugiere que poseen habilidades cognitivas avanzadas relacionadas con la percepción del ritmo. Las tarántulas pueden lanzar pelos como defensa. Cuando una tarántula se siente amenazada, utiliza las patas traseras para lanzar pelos urticantes desde su abdomen hacia su atacante. Estos pelos microscópicos tienen puntas afiladas que pueden irritar la piel o las mucosas de sus depredadores, dándoles tiempo para escapar. Es una defensa efectiva que no daña al animal permanentemente. Los ornitorrincos son venenosos. Aunque parezca inofensivo, el ornitorrinco macho tiene espolones en sus patas traseras que liberan un veneno capaz de causar un dolor intenso. Este veneno no es mortal para los humanos, pero puede incapacitar a pequeños depredadores. Es una característica única entre los mamíferos, lo que hace del ornitorrinco un animal verdaderamente excepcional. Los caballos pueden dormir de pie gracias a un sistema especial, llamado aparato de soporte pasivo. Este mecanismo en las patas de los caballos les permite bloquear sus articulaciones y permanecer de pie sin esfuerzo muscular. Esto es útil para descansar sin ser vulnerables a los depredadores, aunque también se acuestan para entrar en un sueño profundo ocasionalmente. Las serpientes pueden oler con su lengua. Al mover su lengua hacia afuera, las serpientes recogen partículas químicas del aire y las transfieren a un órgano especializado llamado órgano de Jacobson, ubicado en el techo de su boca. Esto les permite identificar presas, depredadores o parejas potenciales, incluso en completa oscuridad. Su lengua bífida les ayuda a determinar la dirección exacta del origen de los olores, haciendo su sentido del olfato extremadamente preciso. Los pingüinos emperador no tienen nidos. En lugar de construir nidos, los pingüinos emperador incuban sus huevos en una bolsa especial ubicada en sus patas, llamada pliegue de incubación. Los machos son los responsables de proteger el huevo durante los meses de invierno antártico, soportando temperaturas extremas mientras la hembra busca comida. Este sacrificio asegura la supervivencia de su cría en un entorno hostil. Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar. Aunque algunos mamíferos como las ardillas voladoras planean, los murciélagos son los únicos capaces de un vuelo real. Sus alas están formadas por una membrana de piel llamada patagio, que se extiende entre los dedos alargados, el cuerpo y la cola. Esta estructura flexible les permite maniobrar con precisión, superando incluso a muchas aves en habilidad aérea. Además, su sistema de ecolocación les permite cazar insectos en plena oscuridad.
Los camaleones cambian de color para comunicarse, aunque popularmente se cree que lo hacen para camuflarse. Los cambios de color en los camaleones están más relacionados con su estado emocional, salud o la temperatura ambiente. Utilizan células especializadas llamadas iridóforos, que reflejan la luz de diferentes maneras para mostrar colores. Por ejemplo, un camaleón puede volverse más brillante para atraer a una pareja o más oscuro cuando está estresado. El cerebro de un calamar gigante es en forma de rosquilla. Los calamares gigantes, criaturas fascinantes de las profundidades marinas, tienen un cerebro con esta curiosa forma para adaptarse a su anatomía. Lo más sorprendente es que su esófago pasa directamente a través del centro del cerebro, lo que significa que deben triturar su comida completamente antes de tragarla para evitar dañar este órgano vital. Su sistema nervioso es altamente complejo. Los caballitos de mar son monógamos y los machos dan a luz. En el reino animal, los caballitos de mar destacan por sus prácticas de pareja únicas. Forman vínculos monógamos con una sola pareja durante toda una temporada de apareamiento, realizando danzas juntos para fortalecer su conexión. Además, el macho es el que lleva los huevos en una bolsa especial y los protege hasta que nacen, invirtiendo en el cuidado parental. Los koalas duermen hasta 20 horas al día, debido a su dieta de hojas de eucalipto, que son bajas en nutrientes y difíciles de digerir. Los koalas necesitan conservar energía. Pasan la mayor parte del día descansando en las ramas de los árboles y solo están activos durante cortos periodos. Su metabolismo lento les permite maximizar la energía obtenida de su alimento, lo que explica su estilo de vida tranquilo. Los flamencos obtienen su color rosado de su dieta. Los flamencos nacen con plumas grises, pero adquieren su característico color rosa gracias a los carotenoides presentes en los camarones y algas que consumen. Estas sustancias son procesadas por su cuerpo y almacenadas en las plumas, dándoles el tono vibrante que los hace inconfundibles. Si un flamenco no tiene acceso a esta dieta, sus plumas perderían el color. Las jirafas casi no duermen. Las jirafas son los mamíferos que menos tiempo pasan durmiendo. En promedio duermen tan solo unas 2 horas al día y suelen hacerlo en periodos de 10 minutos cada vez. Esta peculiaridad se debe a que, al ser animales de gran tamaño, necesitan mantenerse alerta para evitar a los depredadores, como leones o hienas, que pueden aprovechar cualquier descuido. El veneno del dragón de Komodo puede causar parálisis. Este impresionante reptil, conocido como el lagarto más grande del mundo, utiliza su mordida venenosa para inmovilizar a sus presas. Su saliva contiene toxinas que reducen la presión arterial, aceleran la pérdida de sangre y causan un shock en el animal atacado, facilitando así la caza. Las mariposas prueban el sabor con sus patas. Las mariposas tienen receptores gustativos en sus patas. Estas estructuras les permiten detectar el sabor de las plantas cuando se posan sobre ellas. Esto es crucial para elegir las mejores hojas donde depositar sus huevos, asegurando que las orugas tengan un alimento adecuado al nacer. Además, estos receptores son tan sensibles que pueden distinguir entre diferentes niveles de toxicidad en las hojas. El pulpo tiene 3 corazones. Los pulpos poseen un sistema circulatorio único con 3 corazones. 2 de ellos bombean sangre hacia las branquias para oxigenarla, mientras que el tercer corazón distribuye la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Curiosamente, este tercer corazón se detiene temporalmente cuando el pulpo nada, lo que explica por qué prefieren moverse lentamente para conservar energía. Los elefantes son los únicos mamíferos que no pueden saltar. Debido a su enorme peso y estructura corporal, los elefantes carecen de la flexibilidad en sus patas traseras necesaria para realizar un salto. Además, sus huesos están diseñados para soportar toneladas de peso, no para impulsarse en el aire. A pesar de esto, son sorprendentemente ágiles y pueden correr hasta 40 kilómetros por hora. El pez payaso puede cambiar de sexo. Todos los peces payaso nacen siendo machos, pero tienen la capacidad de convertirse en hembras si la situación lo requiere. Esto sucede cuando la hembra dominante de un grupo muere.
el macho más grande del grupo se transforma en hembra para ocupar su lugar y asegurar la reproducción. Este proceso, llamado hermafroditismo secuencial, es irreversible. Las hormigas pueden levantar hasta 50 veces su peso. Las hormigas son conocidas por su increíble fuerza. Esto se debe a la relación entre su pequeño tamaño y su musculatura, que les permite cargar objetos mucho más pesados que ellas mismas. Este asombroso poder lo utilizan para recolectar alimentos o construir sus nidos, siendo esenciales para la supervivencia de la colonia. El corazón de la ballena azul es tan grande como un automóvil. La ballena azul, el animal más grande del mundo, tiene un corazón que puede pesar más de 400 kilogramos y bombear casi 500 litros de sangre con cada latido. A pesar de su tamaño monumental, este órgano late de manera sorprendentemente lenta, con solo 5 a 6 latidos por minuto cuando está en reposo. Los cuervos son considerados una de las aves más inteligentes del planeta. Pueden resolver problemas complejos, como usar herramientas para obtener alimentos. En experimentos se ha observado que recuerdan rostros humanos y enseñan a sus crías a evitar personas peligrosas. Además, tienen la capacidad de planificar el futuro, como guardar comida para tiempos de escasez, algo que solo unos pocos animales logran hacer. Los girasoles no solo tienen una apariencia radiante, sino que también realizan un fenómeno conocido como heliotropismo. Durante su etapa de crecimiento, las flores jóvenes siguen el sol de este a oeste a lo largo del día, maximizando la captación de luz. Por la noche se reorientan hacia el este, preparándose para el amanecer. Este movimiento cesa cuando maduran, momento en el que se quedan apuntando al este para atraer a los polinizadores. Júpiter, el gigante gaseoso, tiene un núcleo sólido del tamaño de la Tierra, aunque está compuesto principalmente de hidrógeno metálico y helio bajo presión extrema. A pesar de su apariencia como un planeta completamente gaseoso, este núcleo podría ser la clave para entender la formación de otros planetas en el sistema solar. A pesar de su pequeño tamaño, el cerebro de un colibrí es sorprendentemente avanzado. Representa aproximadamente el 5% de su peso corporal, lo que lo hace proporcionalmente uno de los cerebros más grandes entre las aves. Estos diminutos pájaros tienen una memoria impresionante, recordando las flores que visitan y la hora en que los néctares estarán disponibles. Las auroras boreales y australes son el resultado de partículas cargadas provenientes del Sol que interactúan con el campo magnético de la Tierra. Estas partículas chocan con gases en la atmósfera, como el oxígeno y el nitrógeno, produciendo luces brillantes de colores verdes, rosados y rojos. Este fenómeno ocurre principalmente cerca de los polos debido a la concentración del campo magnético en estas regiones. El escarabajo rinoceronte es capaz de levantar objetos hasta 850 veces su peso corporal, lo que lo convierte en el insecto más fuerte del planeta. Para poner esto en perspectiva, sería como si un humano levantara un avión. Estos escarabajos usan su increíble fuerza principalmente durante las peleas por parejas y para desplazarse en su entorno. El camarón pistola puede generar un chasquido con sus pinzas que produce una burbuja capaz de alcanzar temperaturas de miles de grados Celsius. Este sonido puede superar los 200 decibelios, lo suficiente para aturdir o incluso matar a sus presas. Además, por unos microsegundos, esta burbuja emite luz debido a la intensa energía liberada, un fenómeno conocido como sonoluminiscencia. Los geckos pueden adherirse a casi cualquier superficie gracias a los millones de pelos microscópicos en sus patas. Estos pelos generan fuerzas intermoleculares llamadas fuerzas de Van der Waals, que les permiten caminar incluso boca abajo en superficies lisas como vidrio. Este mecanismo ha inspirado tecnologías adhesivas avanzadas en robótica y medicina. En África, más de 20 países están construyendo una gran muralla verde para combatir la desertificación. Este proyecto busca plantar una franja de árboles de más de 7.000 kilómetros en el borde del desierto del Sáhara. Más que una simple barrera natural, esta iniciativa pretende mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales, aumentar la biodiversidad y combatir los efectos del cambio climático.
Es un ejemplo impresionante de cómo la humanidad puede trabajar unida por un objetivo común. Cuando las zarigüeyas se sienten amenazadas, tienen un método sorprendente para protegerse. Fingen estar muertas. Este comportamiento, conocido como tanatosis, incluye quedarse inmóviles, soltar un olor desagradable y reducir su frecuencia cardíaca para parecer menos atractivas a los depredadores. Este truco les ha permitido sobrevivir durante millones de años en diversos hábitats. El pulpo imitador de Indonesia es un maestro del disfraz. No solo cambia de color, sino que adopta las formas y comportamientos de otros animales marinos peligrosos, como serpientes marinas y peces león, para ahuyentar a sus depredadores. Esta habilidad lo convierte en una de las especies más fascinantes e inteligentes del océano. Puede ajustar su estrategia en segundos, mostrando un nivel de adaptación único en el reino animal. Aunque la mayoría de los volcanes conocidos están en tierra, el 80% de la actividad volcánica ocurre bajo el agua. Estos volcanes submarinos desempeñan un papel crucial en la formación de nuevas tierras y en la regulación del dióxido de carbono en la atmósfera. También son hogar de ecosistemas únicos que prosperan gracias a la energía geotérmica, revelando la increíble adaptabilidad de la vida. Los castores son ingenieros naturales que construyen diques para crear estanques donde viven y se alimentan. Estos diques no solo protegen a los castores, sino que también benefician a otros animales al proporcionar refugio y mejorar la calidad del agua. Además, sus actividades pueden ayudar a restaurar ecosistemas degradados y controlar inundaciones, lo que los convierte en una especie clave en muchos hábitats. Las abejas utilizan una danza conocida como el baile de la abeja para comunicar la ubicación de fuentes de alimento. Este baile incluye movimientos precisos en forma de 8 y una vibración del abdomen que indica la distancia y dirección del alimento en relación con el sol. Este sistema de comunicación es tan sofisticado que permite a la colonia funcionar como una entidad cooperativa. Las mantis marinas tienen uno de los sistemas visuales más avanzados del reino animal. Pueden ver en 16 tipos de receptores de color, mientras que los humanos solo tienen 3. Esto les permite detectar luz ultravioleta, polarizada y detalles que son invisibles para la mayoría de las especies. El desierto de Namib, en África, tiene al menos 55 millones de años, lo que lo convierte en el más antiguo del planeta. A pesar de su edad, es hogar de especies únicas como el escarabajo recolector de niebla, que obtiene agua de la humedad del aire. Su paisaje de dunas rojizas es también uno de los más espectaculares y reconocibles del mundo. El pez luna, o mola mola, es el pez óseo más pesado del mundo, llegando a pesar hasta 2.000 kilogramos. Tiene un cuerpo comprimido lateralmente que puede medir hasta 3 metros de largo y es conocido por su hábito de flotar cerca de la superficie del agua. A pesar de su tamaño, se alimenta principalmente de medusas y pequeños organismos marinos, lo que lo convierte en un depredador poco convencional. Las ballenas jorobadas producen canciones complejas que pueden durar hasta 20 minutos y se repiten durante horas. Estos cantos varían por regiones y se usan para comunicarse y atraer pareja. Lo más fascinante es que las ballenas de una misma área aprenden nuevas melodías unas de otras. Estos cantos pueden viajar cientos de kilómetros bajo el agua, permitiendo la conexión entre grupos lejanos. Los científicos aún estudian su propósito exacto, pero es claro que son una muestra de la increíble inteligencia y sociabilidad de estos gigantes del océano. La fuerza gravitatoria de la Luna crea las mareas en los océanos de la Tierra. Sin la Luna, las mareas serían mucho más débiles, lo que podría alterar gravemente los ecosistemas costeros. Además, este movimiento constante ha sido fundamental para la vida en nuestro planeta, ya que regula el clima y afecta la reproducción de muchas especies marinas. Incluso en cuerpos de agua más pequeños, la Luna deja una ligera influencia. En el Valle de los 7 Lagos, en la Antártida, se encuentra el lago Vostok, un cuerpo de agua cubierto por casi 4 kilómetros de hielo. Este lago ha estado aislado durante millones de años, lo que lo convierte en uno de los lugares más puros e intactos del planeta. Su ecosistema puede contener formas de vida únicas adaptadas a condiciones extremas, lo que lo hace un lugar fascinante para los científicos que buscan comprender la vida en otros planetas.
Las termitas construyen estructuras que son maravillas de la ingeniería. Sus montículos están diseñados para mantener una temperatura y humedad constantes, incluso en climas extremos. Utilizan cámaras de ventilación y conductos de aire para regular el flujo de oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Este sistema ha inspirado a arquitectos a diseñar edificios más eficientes y sostenibles, tomando lecciones de estos pequeños insectos. Los tiburones tienen un sistema inmunológico increíblemente fuerte, lo que los hace resistentes a muchas enfermedades, incluido el cáncer. Su cartílago contiene compuestos que inhiben la formación de vasos sanguíneos en tumores, un descubrimiento que ha inspirado investigaciones en la lucha contra el cáncer humano. Además, su capacidad de curarse rápidamente tras lesiones los convierte en una especie extraordinaria en términos de supervivencia. Los flamencos a menudo duermen y descansan parados en una sola pierna. Este comportamiento no solo los ayuda a conservar energía, sino que también regula su temperatura corporal. La postura permite que pierdan menos calor por la extremidad que está en el agua o el aire. En Nuevo México, residentes y visitantes han reportado escuchar un extraño zumbido persistente conocido como el zumbido de Taos. Este fenómeno, que no tiene una fuente identificable, ha desconcertado a científicos durante décadas. Algunas teorías apuntan a ondas de baja frecuencia generadas por actividades humanas, mientras que otras sugieren explicaciones psicológicas. A pesar de las investigaciones, este misterio sigue sin resolverse, dejando espacio para la especulación. Esta área del Océano Atlántico, delimitada por Miami, Bermudas y Puerto Rico, ha sido escenario de numerosos relatos de desapariciones de barcos y aviones. Aunque muchas explicaciones científicas atribuyen estos incidentes a fenómenos naturales como tormentas y corrientes oceánicas, el Triángulo de las Bermudas sigue envuelto en un aura de misterio que alimenta teorías sobre extraterrestres y portales interdimensionales. Las tortugas gigantes, como las de las Islas Galápagos, pueden vivir más de 100 años. Se cree que su lento metabolismo y su dieta saludable contribuyen a su longevidad. Algunas tortugas registradas han alcanzado hasta 180 años, lo que las convierte en una de las criaturas más longevas del reino animal. El misterio del piano flotante en la bahía de Miami. En 2011, un misterioso piano de cola apareció flotando en medio de la bahía de Miami, causando sorpresa entre los residentes y turistas. Nadie sabía cómo había llegado allí, ni quién lo había puesto en el agua. El piano estaba perfectamente ubicado sobre una pequeña plataforma y se convirtió en un fenómeno viral. Días después, se descubrió que fue colocado por un estudiante de arte como parte de un proyecto artístico, buscando llamar la atención sobre el abandono de objetos en la naturaleza. Aunque el piano fue finalmente retirado, su aparición dejó una marca en la cultura popular de la ciudad. La imagen del piano flotante en el mar sigue siendo recordada como uno de los eventos más inusuales en Miami. La biblioteca que funciona sin libros impresos. En 2013, la ciudad de San Antonio, en Texas, inauguró una biblioteca pública completamente digital, llamada Bibliotec. Esta biblioteca no tiene libros físicos, sino que ofrece acceso a más de 10.000 títulos digitales. Los usuarios pueden tomar prestados dispositivos electrónicos para leer libros o acceder al catálogo desde sus propios dispositivos. Esta biblioteca es un ejemplo de cómo las bibliotecas pueden adaptarse a las necesidades del siglo XXI, aprovechando la tecnología para hacer que el conocimiento esté al alcance de todos sin necesidad de una gran infraestructura física. Aunque algunos extrañan el olor y la sensación de los libros impresos, Bibliotec ha demostrado que el futuro de la lectura podría ser digital y accesible para todos. Los árboles que hablan entre ellos. Aunque suene increíble, los árboles se comunican entre sí a través de una red subterránea de hongos llamada Wood Wide Web. Este sistema permite que los árboles compartan nutrientes y señales de advertencia. Por ejemplo, si un árbol es atacado por insectos, puede enviar señales a otros árboles cercanos para que activen sus mecanismos de defensa. Este sistema también permite que árboles más viejos compartan nutrientes con árboles jóvenes y débiles, ayudándolos a crecer.
La Wood Wide Web es un descubrimiento reciente que ha cambiado la forma en que entendemos los ecosistemas forestales. Este tipo de comunicación subterránea muestra la complejidad de las relaciones en la naturaleza y cómo los organismos colaboran para sobrevivir. La estatua que representa la libertad y la ruptura de cadenas. La Estatua de la Libertad, uno de los íconos más conocidos de Estados Unidos, es más que una figura de bienvenida. A sus pies, la estatua tiene cadenas rotas que simbolizan la libertad y la ruptura de la opresión. Esta representación es un recordatorio de los ideales de libertad y justicia. El escultor Frederick August Bartholdi incluyó estas cadenas como un símbolo de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Curiosamente, las cadenas son visibles solo desde ciertas posiciones, lo que hace que muchas personas no se den cuenta de este poderoso detalle al visitar la estatua. La rana que se congela en invierno. La rana de los bosques, o rana silvática, tiene una increíble adaptación para sobrevivir al invierno. Puede congelarse completamente y luego revivir cuando llega la primavera. Durante el invierno, esta rana entra en un estado de congelación en el que su corazón deja de latir y su cuerpo se endurece. Sin embargo, gracias a un tipo de antifreeze natural en su sangre, los tejidos no se dañan. Cuando el clima se vuelve más cálido, la rana comienza a descongelarse y su corazón vuelve a latir, permitiéndole retomar su vida como si nada hubiera pasado. Esta extraordinaria capacidad de congelarse y descongelarse ha fascinado a los científicos, que ven en esta rana un modelo para posibles aplicaciones en medicina y criopreservación. Las nubes pueden pesar millones de kilogramos. Aunque las nubes parecen ligeras y esponjosas, una nube promedio puede pesar más de 500.000 kilogramos. Esto se debe a que están compuestas por pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire. Si bien esta cifra parece asombrosa, las nubes flotan porque el aire caliente y húmedo en su interior es menos denso que el aire frío que las rodea. Así, aunque las nubes tienen una masa considerable, permanecen en el cielo sin caerse. Este dato es un recordatorio de cómo la ciencia detrás de lo que vemos a diario puede ser realmente sorprendente. Los gatos tienen un radar en sus orejas. Los gatos tienen la capacidad de rotar sus orejas hasta 180 grados para captar sonidos desde diferentes direcciones. Cada oreja tiene 32 músculos, lo que les permite moverse de forma independiente. Esta habilidad es una gran ventaja para los gatos, ya que les ayuda a detectar presas o peligros potenciales a su alrededor. Su oído es tan fino que pueden oír frecuencias mucho más altas que los humanos, incluso sonidos ultrasónicos. Esta cualidad es una de las razones por las que los gatos son tan efectivos cazadores, incluso en la oscuridad. El metal que se derrite en tus manos. El galio es un metal tan blando que puede derretirse con el calor de tus manos. Tiene un punto de fusión de apenas 29 grados Celsius, por lo que al sostenerlo se vuelve líquido. El galio es utilizado en la fabricación de semiconductores y en algunos experimentos científicos debido a sus propiedades únicas. Aunque es seguro de manipular, el galio puede reaccionar con otros metales como el aluminio, causando corrosión y haciéndolo frágil. Este metal inusual es un recordatorio de cómo la química puede sorprendernos con materiales fuera de lo común. Las semillas que pueden hibernar durante siglos. Algunas semillas pueden permanecer en estado latente o hibernando durante siglos antes de germinar. En 2008, científicos en Israel lograron hacer germinar una semilla de palmera datilera de Masada que tenía aproximadamente 2000 años. Esta capacidad de las semillas para sobrevivir en condiciones extremas es un mecanismo de adaptación que les permite esperar el momento adecuado para crecer. Cuando encuentran las condiciones ideales de humedad, temperatura y luz, despiertan de su letargo y comienzan a desarrollarse. Este fenómeno es una muestra de la asombrosa resistencia de la vida vegetal y del poder de adaptación de la naturaleza. La semilla de la palmera datilera de Masada es ahora una de las plantas más antiguas que ha sido revivida. Los tiburones tienen superpoderes eléctricos. Los tiburones pueden detectar los campos eléctricos generados por otros animales, gracias a unos órganos sensoriales llamados ampollas de Lorenzini.
Estas estructuras están ubicadas en sus hocicos y les permiten detectar señales eléctricas diminutas, lo que es especialmente útil para cazar en aguas turbias o en la oscuridad. Esta habilidad es tan precisa que un tiburón puede sentir el latido del corazón de un pez escondido bajo la arena. La electrorrecepción es uno de los factores que hace a los tiburones cazadores tan eficientes y misteriosos. El pez que puede vivir fuera del agua. Aunque parezca ciencia ficción, existe un pez llamado pez cabeza de serpiente que puede sobrevivir fuera del agua durante varios días. Este pez originario de África y Asia tiene una estructura especial en sus branquias que le permite respirar aire, una habilidad sorprendente que le permite buscar nuevos hábitats en tierra firme. Sin embargo, debido a su capacidad para adaptarse y sobrevivir en ambientes fuera del agua, el pez cabeza de serpiente es considerado una especie invasora en muchas partes del mundo. En algunos lugares, incluso está prohibido debido a los peligros que representa para las especies locales. Este curioso pez ha sido objeto de numerosos estudios científicos que buscan entender cómo una criatura acuática puede sobrevivir en tierra. Los colores que vemos en realidad no existen. Los colores que percibimos son solo una interpretación de nuestro cerebro. Lo que realmente existe son diferentes longitudes de onda de luz que nuestros ojos detectan. Cuando la luz llega a nuestros ojos, nuestras células receptoras envían señales al cerebro, que interpreta esas señales como colores. Así, el color verde o rojo no existe físicamente, sino solo en nuestra percepción. Esto significa que cada persona podría ver los colores de manera ligeramente distinta. Además, algunos animales perciben colores que los humanos no pueden ver, como la luz ultravioleta que detectan las abejas. Este fenómeno nos recuerda que nuestra percepción de la realidad está limitada por las capacidades de nuestro cerebro. Las hormigas no duermen como los humanos. A diferencia de los humanos, las hormigas no necesitan largas horas de sueño. En su lugar, estas criaturas tienen microsiestas que duran segundos. Las hormigas obreras toman aproximadamente 250 siestas al día, lo que les permite mantenerse activas y productivas. Este sistema de sueño en pequeños intervalos asegura que la colonia siempre tenga hormigas trabajando, manteniendo el funcionamiento de su complejo mundo subterráneo. Algunas especies de hormigas, como las reinas, pueden tener patrones de sueño ligeramente diferentes, pero en general, las hormigas son conocidas por ser incansables trabajadoras. El pulpo tiene cerebros en sus brazos. Los pulpos son criaturas increíblemente inteligentes y tienen un sistema nervioso peculiar. 2/3 de sus neuronas se encuentran en sus brazos. Esto les permite mover cada tentáculo de forma independiente y realizar tareas complejas sin intervención directa del cerebro central. Cada brazo puede explorar, manipular objetos y hasta realizar pequeños cálculos. Los científicos creen que esta habilidad para delegar funciones a sus brazos es clave para la destreza y adaptabilidad del pulpo. Este animal se ha convertido en uno de los favoritos de la ciencia por su inteligencia y su capacidad para resolver problemas complejos. Las nutrias marinas se toman de las manos para dormir. Las nutrias marinas tienen un adorable hábito que les ayuda a mantenerse juntas mientras duermen. Se toman de las manos. Esto evita que se separen mientras flotan en el agua, especialmente cuando hay corrientes fuertes. Además, suelen dormir sobre algas marinas que las mantienen ancladas. Este comportamiento no solo fortalece los lazos familiares, sino que también les permite estar seguras mientras descansan. Las nutrias también son conocidas por ser extremadamente juguetonas y a veces comparten sus herramientas y juguetes entre sí. Las cebras y su camuflaje único. Aunque parece contradictorio, las rayas de las cebras las ayudan a camuflarse en su hábitat. Sus patrones de rayas confunden a los depredadores, especialmente cuando las cebras están en movimiento o en grupo. Este camuflaje disruptivo desorienta a los leones y otros cazadores, ya que no pueden distinguir bien a un individuo entre la multitud. Además, estudios recientes han sugerido que las rayas pueden ayudar a las cebras a mantenerse frescas y repeler insectos, lo que convierte a estas rayas en una solución multifuncional de la naturaleza. Cada cebra tiene un patrón único de rayas,
algo similar a las huellas dactilares humanas. Y siguiendo con ellas, las cebras pueden dormir de pie, al igual que otros animales de pastoreo, como caballos y elefantes. Esta habilidad es una estrategia de supervivencia que les permite reaccionar rápidamente ante posibles depredadores. Al estar de pie, las cebras pueden huir más fácilmente si sienten una amenaza. Para evitar caerse, tienen un sistema de tendones y músculos que bloquea sus piernas en una posición estable, lo que les permite descansar sin esfuerzo. Aunque necesitan acostarse para alcanzar un sueño profundo, esta habilidad les proporciona un nivel de seguridad en su hábitat natural. Los plátanos son radiactivos. Aunque no lo creas, los plátanos contienen una pequeña cantidad de radiación. Esto se debe a su alto contenido de potasio, un mineral que tiene un isótopo radiactivo llamado potasio 40. La radiación es tan baja que no representa ningún riesgo para la salud, pero técnicamente los plátanos son considerados radiactivos. De hecho, existe una medida informal de radiación llamada dosis de plátano para expresar pequeñas cantidades de radiación. Este fenómeno es una curiosidad que recuerda cómo la naturaleza puede contener elementos radiactivos en cantidades tan diminutas que no representan peligro alguno. Los koalas tienen huellas dactilares. Los koalas, al igual que los humanos, poseen huellas dactilares únicas. Sus huellas son tan parecidas a las de los humanos que, en algunas ocasiones, han confundido a los investigadores en escenas de crímenes. Aunque los koalas no necesitan estas huellas para manipular objetos complejos, estas les ayudan a sujetarse a los árboles con facilidad. Este detalle es fascinante para los científicos, ya que muestra cómo la evolución puede producir características similares en especies completamente distintas. Las medusas son prácticamente inmortales. Existe una especie de medusa llamada Turritopsis dohrnii, que tiene la capacidad de revertir su ciclo de vida y regresar a una etapa juvenil después de madurar. Este proceso, conocido como transdiferenciación, permite que la medusa vuelva a un estado joven y comience su ciclo de vida de nuevo. En teoría, este ciclo podría repetirse indefinidamente, lo que la convierte en una de las pocas especies biológicamente inmortales. Aunque aún puede morir por enfermedad o depredación, su capacidad para revertir su envejecimiento ha fascinado a los científicos y plantea preguntas intrigantes sobre la vida y la muerte en el reino animal. El origen del Monopoly. El famoso juego de mesa Monopoly fue creado durante la Gran Depresión en 1935. Sin embargo, lo curioso es que una mujer llamada Elizabeth Magie inventó un juego similar en 1903, llamado The Landlord's Game, el juego del arrendador. Su intención era enseñar sobre los peligros del monopolio. Décadas más tarde, Charles Darrow adaptó la idea y lo convirtió en el Monopoly que conocemos hoy. Darrow vendió el juego a Parker Brothers y se convirtió en el primer millonario por un juego de mesa. Aunque Magie también recibió algo de reconocimiento, su aporte no fue tan reconocido hasta años después. El chicle existe desde hace miles de años. Masticar chicle no es una moda reciente. De hecho, la gente ha estado masticando sustancias similares al chicle durante miles de años. Los antiguos griegos masticaban una resina llamada mastija, que provenía del árbol del lentisco. Mientras tanto, los mayas masticaban la savia del árbol de chicozapote, una sustancia pegajosa parecida al chicle. El chicle moderno se desarrolló en 1872, cuando Thomas Adams, un fotógrafo e inventor, comenzó a experimentar con la savia de árbol para crear la primera goma de mascar comercial, el arcoíris de fuego. A pesar de su nombre, un arcoíris de fuego no tiene nada que ver con llamas o fuego. Se trata de un fenómeno atmosférico raro que ocurre cuando la luz solar pasa a través de nubes cirrus a gran altitud. Para que ocurra, el Sol debe estar a más de 58 grados sobre el horizonte, y los cristales de hielo en las nubes deben estar alineados en un ángulo exacto. El resultado es una serie de colores brillantes en el cielo que se asemejan a un arco iris horizontal. Este fenómeno es más común en las zonas cercanas a los polos. Los flamencos se alimentan con la cabeza al revés.
Los flamencos tienen un método de alimentación muy particular. Lo hacen con la cabeza al revés. Esto se debe a que utilizan un mecanismo de filtración en su pico para separar el agua y el lodo de los pequeños crustáceos y algas que consumen. Al inclinar su cabeza hacia abajo y pasar el agua por una serie de laminillas dentro del pico, logran extraer su alimento. Curiosamente, los flamencos deben esta postura peculiar a la forma de sus picos, que están adaptados específicamente para este tipo de alimentación. La aurora boreal suena, pero no siempre la escuchamos. Además de ser un espectáculo visual impresionante, la aurora boreal también emite sonidos. Aunque la mayoría de las personas no los puede escuchar, quienes han estado en lugares remotos bajo las luces del norte han descrito el sonido como un crujido o chisporroteo. Estos ruidos han desconcertado a los científicos durante años, pero algunas teorías sugieren que los sonidos son provocados por partículas cargadas que interactúan con el campo magnético de la Tierra, creando pequeñas explosiones en la atmósfera. El cerebro humano puede generar suficiente electricidad para encender una bombilla. El cerebro humano es un órgano increíblemente activo que produce aproximadamente 20 vatios de electricidad, suficiente para encender una bombilla pequeña. Esta electricidad es generada por las neuronas que se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos. Aunque el cerebro representa solo el 2% del peso corporal de una persona promedio, consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo. Esa energía es vital para funciones esenciales como el pensamiento, la memoria y el movimiento. Aunque tengo la teoría de que existen personas cuyos cerebros no emiten ni media pizca de electricidad, porque si de pensar con coherencia se habla. Bueno, mejor sigamos. Las estrellas de mar pueden regenerar brazos y hasta regenerarse completamente. Las estrellas de mar tienen una habilidad asombrosa. Pueden regenerar sus brazos si los pierden. Pero lo más increíble es que, en algunos casos, un solo brazo puede regenerar una estrella de mar completa, siempre que contenga una porción del disco central del cuerpo. Este proceso puede tomar varios meses o incluso años, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. Esta capacidad de regeneración también les ayuda a escapar de los depredadores, ya que pueden sacrificar un brazo para salvarse. El pez que cambia de sexo. Algunas especies de peces tienen la sorprendente habilidad de cambiar de sexo durante su vida. Un ejemplo común es el pez payaso, que vive en grupos jerárquicos donde solo la hembra dominante se reproduce. Si la hembra muere, el macho más grande cambia de sexo y asume el papel de la hembra reproductora. Este fenómeno se llama hermafroditismo secuencial y es bastante común en el mundo marino. En muchos casos, este cambio de sexo es una estrategia de supervivencia que maximiza las posibilidades de reproducción en entornos donde las parejas sexuales pueden ser difíciles de encontrar. El Día Internacional del Pelirrojo. Los pelirrojos representan solo alrededor del 2% de la población mundial, lo que los convierte en un grupo bastante exclusivo. Cada año se celebra el Día Internacional del Pelirrojo, un evento que comenzó en los Países Bajos en 2006. El festival fue creado para reunir a personas pelirrojas de todo el mundo y celebrar su distintivo color de cabello. Lo interesante es que el gen responsable del cabello rojo, MC1R, es recesivo, lo que significa que ambos padres deben portarlo para que un niño nazca pelirrojo. La estación de tren más concurrida del mundo. La estación de tren Shinjuku, ubicada en Tokio, Japón, ostenta el récord mundial de ser la estación más concurrida del mundo. Cada día, más de 3 millones de personas transitan por esta estación. Con más de 200 salidas y entradas y una red subterránea gigantesca de tiendas y restaurantes, Shinjuku es una verdadera ciudad bajo tierra. A pesar de su inmenso tamaño y tráfico, la estación es conocida por su eficiencia, un testimonio de la precisión del sistema de transporte japonés. Los tiburones tienen un sentido eléctrico. Los tiburones tienen una capacidad sensorial única llamada electrorecepción. Esto les permite detectar campos eléctricos en el agua generados por los movimientos de otros animales, incluso si están ocultos. Esta habilidad es posible gracias a unas pequeñas estructuras llamadas ampollas de Lorenzini, que se encuentran en la piel del tiburón.
Con esta capacidad, los tiburones pueden localizar presas incluso en la oscuridad total o bajo el fondo del océano. Es uno de los sentidos más sensibles del reino animal, lo que los convierte en cazadores extremadamente efectivos. Las libélulas son expertas cazadoras. Las libélulas son consideradas algunas de las cazadoras más eficientes del reino animal. Capturan a sus presas en pleno vuelo con una tasa de éxito del 95%, un porcentaje muy superior al de otros depredadores. Su capacidad para cazar con tanta precisión se debe a su excepcional visión, ya que tienen ojos compuestos que les permiten ver en casi todas las direcciones al mismo tiempo. Además, pueden calcular el movimiento de sus presas y ajustar su trayectoria en el aire para atraparlas con precisión. Las cebras tienen rayas para protegerse. Las rayas blancas y negras de las cebras no solo son distintivas, sino que también sirven como una defensa natural contra los depredadores. Los científicos creen que las rayas pueden confundir a los depredadores, como los leones, al dificultarles enfocar un solo objetivo cuando las cebras están en movimiento en grupo. Además, investigaciones recientes sugieren que las rayas pueden ayudar a las cebras a mantenerse frescas, ya que crean corrientes de aire en su piel. Otra teoría sugiere que las rayas podrían disuadir a los insectos, como las moscas tsetse, que son menos propensas a picar a animales con patrones rayados. Los bebés nacen con más huesos que los adultos. Un bebé humano nace con aproximadamente 300 huesos, pero a medida que crece, algunos de estos huesos se fusionan, y el adulto promedio tiene 206 huesos. Esta fusión ocurre principalmente en el cráneo, donde varios huesos se unen para formar una estructura más fuerte y sólida. Este proceso de crecimiento y fusión de los huesos es una de las razones por las cuales los bebés son más flexibles y tienen una capacidad asombrosa para curarse. Sin embargo, una vez que alcanzamos la edad adulta, nuestros huesos ya no se fusionan más. El café más caro del mundo proviene de excremento. El café más caro del mundo, llamado Kopi Luwak, se obtiene de granos que han sido ingeridos y excretados por una civeta, un mamífero parecido a un gato. La civeta come los granos de café, pero su sistema digestivo no los descompone completamente, y los granos son recolectados de sus heces, limpiados y tostados. Este proceso le da al café un sabor distintivo que es altamente valorado, aunque también genera controversia debido a preocupaciones sobre el bienestar animal y la recolección de los granos. Si bien soy un amante del café, creo que voy a desistir de probarlo. No sé qué dirán ustedes, pero no me genera una imagen muy agradable. El canto de las ballenas jorobadas. Las ballenas jorobadas son conocidas por sus largos y complejos cantos, que pueden durar hasta 20 minutos y repetirse durante horas. Estos cantos son exclusivos de los machos y se cree que son utilizados como una forma de atraer a las hembras o de marcar territorio. Lo curioso es que todas las ballenas de una población cantan la misma canción, pero la melodía evoluciona con el tiempo. Los científicos aún no entienden completamente cómo y por qué cambian las canciones, pero creen que es una forma de comunicación compleja que se transmite entre generaciones. El pulpo puede escapar por cualquier espacio del tamaño de su pico. Los pulpos tienen cuerpos increíblemente flexibles, ya que no poseen huesos. De hecho, la única parte dura de su cuerpo es el pico, similar al de un loro, que se encuentra en el centro de sus tentáculos. Esto significa que un pulpo puede escapar a través de cualquier espacio por el que su pico pueda pasar. Los pulpos son maestros del escape en acuarios y laboratorios, encontrando a menudo formas ingeniosas de salir de sus tanques, lo que los hace fascinantes no solo por su inteligencia, sino también por su capacidad física. Los tiburones pueden oler sangre a kilómetros de distancia. Los tiburones tienen un sentido del olfato extremadamente agudo, capaz de detectar una pequeña cantidad de sangre diluida en millones de litros de agua. Su capacidad para oler sangre desde distancias tan grandes es lo que los convierte en depredadores tan eficientes en el océano. Los tiburones utilizan este sentido para detectar presas heridas o débiles, y una vez que captan el olor de sangre, pueden nadar largas distancias para rastrear a su presa. El chocolate alguna vez fue dinero. En las antiguas civilizaciones mesoamericanas, como los mayas y los aztecas,
Los granos de cacao no solo eran apreciados como un manjar, sino que también se utilizaban como moneda. Los mayas los consideraban tan valiosos que los usaban para pagar impuestos y realizar trueques. Por ejemplo, un conejo podía costar alrededor de 10 granos de cacao. El chocolate también se consumía en forma de bebida, pero era muy diferente al chocolate moderno, ya que se mezclaba con especias y no contenía azúcar, un ingrediente que los europeos introdujeron más tarde. Los árboles también hablan entre sí. Los árboles, aunque parecen seres solitarios e inmóviles, en realidad se comunican entre sí a través de un sistema subterráneo de raíces y hongos llamado la red de micorrizas. Este sistema permite que los árboles compartan nutrientes y envíen señales químicas de advertencia si hay plagas u otros peligros. Algunos científicos se refieren a esta red como el Internet de los árboles, ya que es una forma de comunicación en la que los árboles pueden ayudar a sus vecinos a sobrevivir e incluso apoyar a los ejemplares más débiles compartiendo recursos. El pez arquero dispara a sus presas. El pez arquero es un maestro de la precisión. Tiene la habilidad única de disparar chorros de agua desde su boca para derribar insectos que se encuentran posados sobre plantas cercanas al agua. Puede disparar con precisión desde distancias de hasta 2 metros, ajustando la fuerza del chorro según la distancia de su objetivo. Los científicos han estudiado esta capacidad y han descubierto que el pez arquero utiliza cálculos muy complejos para acertar, tomando en cuenta la refracción del agua y la velocidad de su presa. Los elefantes son capaces de escuchar con sus pies. Los elefantes no solo tienen un oído excelente, sino que también pueden escuchar vibraciones a través de sus pies. Utilizan esta habilidad para detectar señales de baja frecuencia, como los sonidos generados por otros elefantes que se encuentran a largas distancias. Al sentir las vibraciones del suelo, los elefantes pueden comunicarse entre sí a kilómetros de distancia, lo que les permite coordinar sus movimientos y advertir sobre posibles amenazas. Esta habilidad es esencial para su supervivencia en la naturaleza. Los dragones de Komodo tienen veneno. Durante mucho tiempo se pensó que los dragones de Komodo mataban a sus presas debido a las bacterias en sus bocas, que causaban infecciones mortales. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que los dragones de Komodo en realidad tienen glándulas venenosas que liberan toxinas. Estas toxinas no solo debilitan a sus presas, sino que también causan una disminución de la presión arterial, lo que lleva a un shock y a la pérdida de conciencia. Este descubrimiento ha cambiado la percepción que teníamos sobre estos gigantescos reptiles. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Aunque las abejas tienen cerebros muy pequeños en comparación con los nuestros, son capaces de reconocer rostros. Utilizan un proceso similar al de los humanos para identificar patrones y recordar caras. Esto les permite diferenciar entre personas que representan una amenaza o no. Los científicos descubrieron esta capacidad mediante experimentos que demostraron que las abejas podían asociar rostros específicos con recompensas. Esta habilidad es útil para las abejas cuando interactúan con personas cercanas a sus colmenas. Y por otra parte, mucho cuidado con intentar hacerles daño, ya que aparte de reconocer rostros y picar fuerte, la venganza de una abeja será todo menos dulce. El café fue descubierto por cabras. La leyenda cuenta que el café fue descubierto por un pastor de Etiopía en el siglo IX, quien notó que sus cabras estaban especialmente enérgicas después de comer ciertos frutos rojos. Curioso por los efectos, el pastor probó los frutos y sintió el mismo aumento de energía. Esto llevó al descubrimiento de los granos de café y su eventual expansión por todo el mundo. Desde entonces, el café se ha convertido en una de las bebidas más populares a nivel global. Por suerte, en aquella época no existían los iPhone ni las redes, sino probablemente la cabra lo hubiera subido a su perfil. El monte Everest sigue creciendo. El monte Everest, la montaña más alta del mundo, sigue creciendo cada año. Esto ocurre debido a la colisión entre las placas tectónicas de la India y Eurasia, que hacen que la montaña aumente su altura en alrededor de 4 milímetros anualmente. Esta colisión, que comenzó hace millones de años, sigue ejerciendo presión y levantando la cordillera del Himalaya. Aunque el crecimiento es imperceptible a simple vista, continúa modificando lentamente el paisaje de esta región.
Las tortugas pueden respirar por su trasero. Aunque suene extraño, algunas especies de tortugas acuáticas, como la tortuga de caparazón blando de Australia, pueden respirar a través de su trasero. Este proceso se llama respiración cloacal y permite que las tortugas absorban oxígeno directamente del agua. Esto les permite permanecer bajo el agua durante largos periodos sin tener que salir a la superficie para respirar. Es una adaptación increíble que les ayuda a sobrevivir en ambientes acuáticos donde el oxígeno a veces es escaso. El mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera es una calculadora astronómica creada por los antiguos griegos hace más de 2000 años. Fue descubierto en 1900 en el naufragio de Anticitera, cerca de las costas de Grecia. Los arqueólogos creen que este dispositivo, hecho de bronce y engranajes, servía para predecir eclipses, fases lunares y movimientos planetarios. Considerado el primer ordenador de la historia, este artefacto sigue desconcertando a los científicos debido a su complejidad para la época en que fue fabricado. La miel nunca se echa a perder. La miel es uno de los pocos alimentos que prácticamente no tiene fecha de caducidad. Los científicos han descubierto miel en tumbas egipcias que todavía es comestible después de miles de años. Esto se debe a las propiedades naturales de la miel, como su baja humedad y acidez, que crean un ambiente inhóspito para bacterias y microorganismos. Mientras esté bien almacenada, la miel puede durar indefinidamente sin echarse a perder. El corazón del colibrí late hasta 1000 veces por minuto. El colibrí, además de ser el único pájaro que puede volar hacia atrás, también tiene uno de los metabolismos más rápidos del reino animal. Su corazón puede latir hasta 1000 veces por minuto mientras vuela, lo que les permite mantenerse en el aire batiendo sus alas a una velocidad increíble. Sin embargo, cuando descansan, su ritmo cardíaco disminuye drásticamente para conservar energía. Este increíble pájaro necesita alimentarse constantemente de néctar para mantener su energía. Los caracoles pueden dormir hasta 3 años. Los caracoles son conocidos por su lentitud, pero también por su capacidad de hibernar. En condiciones extremas de sequía, los caracoles pueden sellarse dentro de sus caparazones y entrar en un estado de hibernación que puede durar hasta 3 años. Durante este tiempo, sus cuerpos reducen al mínimo sus funciones vitales para conservar energía y sobrevivir hasta que las condiciones sean más favorables para su actividad. Los tiburones existen desde antes que los árboles. Aunque los árboles son parte fundamental de la vida en la Tierra, sorprendentemente, los tiburones ya existían mucho antes. Los primeros tiburones aparecieron hace aproximadamente 400 millones de años, mientras que los árboles como los conocemos surgieron unos 50 millones de años después. Esto significa que los tiburones han sobrevivido a numerosos eventos de extinción, adaptándose a lo largo de los milenios en los océanos del planeta. Los canguros no pueden caminar hacia atrás. A pesar de su gran agilidad para saltar, los canguros tienen una limitación única: no pueden caminar hacia atrás. Esto se debe a la estructura de sus patas traseras, que están diseñadas para el salto y no permiten movimientos hacia atrás con facilidad. Además, sus largas colas, que les ayudan a mantener el equilibrio, también impiden que retrocedan. Esta peculiaridad les ha convertido en un símbolo de avance y progreso en Australia. Los perros entienden hasta 250 palabras. Los perros no solo son capaces de interpretar gestos y emociones humanas, sino que también pueden comprender hasta 250 palabras o frases. Algunas razas, como los Border Collies, han demostrado tener una capacidad cognitiva similar a la de un niño de 2 años. Estos perros pueden aprender el nombre de diferentes objetos y seguir instrucciones complejas, lo que los convierte en animales increíblemente inteligentes. Esta habilidad varía según la raza, la educación y el entrenamiento que reciban. El hielo no es siempre blanco o transparente. Aunque estamos acostumbrados a ver el hielo blanco o transparente, también puede aparecer en otros colores, como azul. Esto ocurre cuando el hielo está compuesto de muchas capas comprimidas y carece de burbujas de aire, lo que permite que la luz penetre y sea absorbida en su interior. El hielo azul es común en los glaciares, donde la presión de las capas de hielo superior
crea una estructura cristalina que refleja la luz de manera diferente, produciendo este hermoso color. Las papilas gustativas cambian cada 2 semanas. El sentido del gusto está en constante renovación. Las papilas gustativas de la lengua tienen una vida útil de aproximadamente 2 semanas antes de regenerarse. Este proceso permite que las células gustativas se mantengan en buen estado. Sin embargo, a medida que envejecemos, el número de papilas gustativas que regeneramos disminuye, lo que puede hacer que los sabores no se perciban tan intensamente como cuando somos jóvenes. Los humanos y los plátanos comparten ADN. Aunque suene increíble, los humanos comparten alrededor del 50% de su ADN con los plátanos. Esto se debe a que todos los seres vivos, incluidos los humanos y las plantas, compartimos un ancestro común en la historia evolutiva. Aunque esta cifra no significa que los humanos y los plátanos sean similares, refleja la interconexión de toda la vida en la Tierra y la importancia de los mismos bloques biológicos fundamentales en todos los organismos. El colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás. El colibrí es la única especie de ave capaz de volar en todas las direcciones: adelante, atrás, arriba y abajo. Este pequeño pájaro tiene una increíble agilidad gracias a la estructura de sus alas, que les permite moverlas en un patrón de figura de 8. Además, sus alas pueden batir hasta 80 veces por segundo. Esta habilidad para maniobrar en el aire es esencial para su supervivencia, ya que les permite alimentarse del néctar de las flores de manera efectiva. Los pingüinos se declaran amor con piedras. En algunas especies de pingüinos, los machos cortejan a las hembras ofreciéndoles una piedra. Si la hembra acepta la piedra, los 2 pingüinos pueden formar una pareja y construir un nido juntos. La elección de la piedra es crucial, ya que las hembras prefieren piedras lisas y de buen tamaño. Esta costumbre convierte a los pingüinos en una de las pocas especies animales que usan regalos como parte de su ritual de apareamiento. Las cebras son negras con rayas blancas. A pesar de que comúnmente se cree que las cebras son blancas con rayas negras, en realidad son negras con rayas blancas. Este hecho se ha confirmado al observar el color de la piel de las cebras, que es negra. Las rayas blancas aparecen debido a la falta de pigmentación en ciertas áreas del pelaje. Las rayas tienen la función de camuflaje y también ayudan a regular la temperatura corporal, ya que reflejan el calor del sol. Las medusas son inmortales. La especie de medusa conocida como Turritopsis dohrnii es capaz de revertir su ciclo de vida y, en teoría, vivir para siempre. Cuando esta medusa adulta experimenta lesiones o condiciones ambientales adversas, puede volver a su fase de pólipo, regenerando su cuerpo y comenzando su ciclo de vida nuevamente. Aunque muchas medusas de esta especie mueren por depredación o enfermedad, este proceso de rejuvenecimiento la convierte en un ser técnicamente inmortal. Esto ha despertado gran interés en la ciencia por sus implicaciones biológicas. Los tigres tienen rayas únicas. Al igual que las huellas dactilares en los humanos, las rayas en los tigres son completamente únicas. No hay 2 tigres con el mismo patrón de rayas, lo que los distingue individualmente. Estas rayas no solo están en su pelaje, sino también en su piel, lo que significa que, aunque se afeiten, las marcas seguirán siendo visibles. Las rayas les ayudan a camuflarse en su entorno, especialmente en áreas con vegetación densa, y les permiten acercarse sigilosamente a sus presas. Las hormigas nunca duermen. A diferencia de los humanos y muchos otros animales, las hormigas no duermen en el sentido tradicional. En lugar de dormir largas horas, experimentan breves periodos de descanso que suman alrededor de 4 horas por día. Durante estos descansos, las hormigas no se inmovilizan por completo, sino que reducen su actividad. Algunas especies de hormigas reinas, sin embargo, tienen ciclos de sueño más prolongados. A pesar de esto, las hormigas son capaces de trabajar de manera constante en sus colonias. El océano produce oxígeno. Aunque solemos asociar los bosques con la producción de oxígeno, la verdad es que más de la mitad del oxígeno de la Tierra proviene del océano. Las pequeñas plantas marinas conocidas como fitoplancton, que flotan cerca de la superficie, realizan la fotosíntesis y liberan oxígeno en el proceso.
Estos diminutos organismos son responsables de generar aproximadamente el 50 al 80% del oxígeno que respiramos. Sin ellos, la vida en la Tierra sería imposible tal como la conocemos hoy. Los gatos tienen un hueso en la lengua. La lengua de los gatos está cubierta de pequeñas espinas afiladas llamadas papilas, que están hechas de queratina, el mismo material que forma las uñas. Estas espinas son lo que le permite a los gatos limpiar su pelaje y también raspar la carne de los huesos cuando comen. Además, los gatos tienen un hueso en la base de la lengua, conocido como el hueso hioides, que les ayuda a producir el ronroneo característico de estos felinos. Las estrellas de mar pueden regenerar sus brazos. Las estrellas de mar tienen la increíble capacidad de regenerar sus brazos si los pierden. Algunas especies pueden incluso regenerar un brazo completo a partir de un fragmento del cuerpo. Este proceso de regeneración puede tardar desde unos meses hasta un año, dependiendo de la especie. Además, las estrellas de mar no tienen cerebro, pero cuentan con un sistema nervioso complejo que les permite coordinar sus movimientos. También tienen ojos diminutos al final de cada brazo para detectar luz y oscuridad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.